¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo un tutorial básico que le va a servir a todo el mundo de cómo reparar la pantalla de una PC Vita que haya sufrido un accidente, ¿vale? Fijaros lo que tenemos por aquí, chavales. Tenemos una pantalla totalmente estropeada. He probado que la consola encendiera, todo bien, pero la pantalla no se ve. Entonces, antes de tú ponerte a reparar nada, si estás viendo este vídeo, pues verifica qué es lo que tiene realmente roto, ¿vale? Todo lo que te puede pasar es que una vez que le cambies la pantalla, si es tu caso, pues puede ser que otra de las piezas que tenga no funcione, ¿vale? Porque la PC Vita viene dividida en la placa central, digamos la placa base, más una placa a cada lado, que es la que lleva toda la botonería de cada parte de la consola, ¿vale? Entonces yo tengo por aquí ya la pantallita que la he pedido y nada, lo que vamos a hacer es pues cambiarla, ¿vale? Deciros que ni yo soy un profesional en cambiar pantallas ni nada, ni en reparar consola, pero esto es muy básico porque simplemente hay que desmontar, poner cada tornillo apartado y diferenciado de los demás, ¿vale? Aunque la mayoría son iguales, y después volver a montar, ¿vale? No hay que soldar nada, simplemente quitar y poner. Vais a ver que yo voy a usar pues unos destornilladores básicos que tengo ahí, o sea que no estoy usando nada especial, así que tú mismo en tu casa puedes hacerlo. Y ya os digo, las pantallas pues las pueden encontrar por cualquier página, por eBay o páginas de tu país, de entre 15 a 30 euros, ¿vale? No pagues más porque no valen más de 30 euros. Así que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a ver la PC Vita aquí y vamos a ver todos los pasos. Así que venga, vamos al lío. Pues bueno, chavales, pues aquí tenemos la PC Vita y esto son una herramienta prácticamente que voy a utilizar, unas pinzas, además estaban ahí todas mohosas del tiempo que llevan, y un par de destornilladores de estrellas pequeñitos y un destornillador finito de punta plana, pues para quitar los flejes, ¿vale? Fijaros, esta máquina tiene un golpe aquí, no sé si se aprecia, aquí tiene un golpe en este lado. No sé si sonará, por eso os di al principio que, bueno, una vez que terminen, pues prueban si tienen otro tipo de error. Y fijaros, ¿vale? Aquí se ven las líneas, no se aprecia bien a pantalla por las luces, pero fijaros ahí, ¿vale? Ahí se ve, bueno, que la máquina enciende, pero no se ve nada. Entonces, lo que vamos a hacer, pues nada, cambiar la pantalla, como os digo, aquí tenemos la nueva pantalla. Aquí está, y ahora voy a intentar pues dejarlo todo para que lo vean bien, ¿vale? Así que nos remangamos y vamos al lío, chavales. Simplemente le damos la vuelta y hay que quitar los tornillos que tenemos aquí en los laterales, los tornillos que tenemos aquí abajo y los dos tornillos que tenemos ahí. Entonces nos ponemos a ello. Con un destornillador pequeñito los voy a quitar rápidamente. Una vez quitado esos cuatro, pues nada, procedemos a quitar estos dos de aquí rápidamente. Y ahora quitamos estos dos de aquí. Daros cuenta que esta consola ni siquiera tiene las tapaderas de aquí. Vemos que tiene un juego, ¿vale? Este juego sería el Metal Gear Solid. Lo ponemos por ahí también. Y nada, quitamos estos dos pequeños tornillitos que estamos viendo por ahí. Verificamos que no tenga ninguna tarjeta, que no tenga nada que nos impida sacar la tapadera. Y una vez que está todo quitado, pues nada, simplemente tiramos hacia arriba con mucho cuidadito. Ya os digo que esto no tiene ningún misterio. La quitamos. Una vez que abrimos la tapa, con mucho cuidado, vamos a ver que aquí en la parte de abajo, ¿vale? Con mucho cuidado, tenemos un pequeño clic, y aquí otro de la batería, que simplemente haciéndole presión hacia arriba, ¿vale? Tirándole hacia arriba, sale. Y de la batería igual, también sale. Simplemente van sobrepuestos. Esta parte nos la quedamos, que es la pantalla táctil y la batería, y ahí tienen, por si quieren cambiarle la batería, pues aquí tienen todo. Esto lo guardamos. Pues aquí tenemos ya lo siguiente, ¿vale? Importante, los botones L y R. Ambos llevan aquí un plastiquito, simplemente lo podemos quitar con las manos, que van sujetando esta pequeña fajita, ¿vale? Simplemente daros cuenta, hay que tenerla ahí preparada. Pues la quitamos y la vamos poniendo por ahí, y el botón L o R simplemente hay que quitarlo. Y en este lado pues exactamente igual, tenemos un pequeño plastiquito ahí, que lo quitamos. Además no los puedes confundir porque cada uno tiene una postura. Seguimos desmontando la cámara, ¿vale? La cámara hay que quitarla, simplemente le tiramos hacia arriba, va sobrepuesta ahí. Como vemos, le quitamos porque debajo tiene un tornillo que tenemos que quitarlo. Así que nada, vamos a empezar por ese pequeño tornillito que está debajo de la cámara, con mucho cuidado. Y ahora pues nada, ahora procedemos a quitar. Fijaros que es sencillo, ¿vale? Es muy fácil. Como vemos, tenemos una placa izquierda o derecha izquierda, como estáis viendo el vídeo, la placa central, que sería la placa base, y está unida pues por estas pequeñas chapitas, ¿vale? Fijaros para que lo vean bien. Tenemos esta chapa de aquí que une esta placa
tenemos esta en forma de L con esta placa también, y luego tenemos esta. Si para que no se pierdan, le echan una fotito y después van a ver dónde va cada pieza. Vamos a quitar esas 3 chapitas y después simplemente va a haber que ir levantando todas las fajitas, así que vamos a ello. Ahora que hemos quitado los tornillos, nos quedarían estos dos de color rosa para prácticamente terminar de quitar todos los tornillos. Además vienen bien diferenciados. Ustedes simplemente pues los van separando porque esto no tiene ningún misterio. Esto simplemente es quitar y poner. Ahora que tenemos ya todos los tornillos quitados, pues vamos a proceder a quitar fajitas, ¿vale? Como yo le llamo. Esto de aquí la levantamos, le tiramos un poquito para atrás con mucho cuidado. Esta de aquí, pues lo mismo, la podemos quitar de aquí o de aquí, la quitamos de donde queramos. Yo la voy a quitar, si quieren, de aquí. Le tiramos y como vemos, pues van saliendo muy bien. Vamos a proceder a esta de arriba, todo hay que quitarlo. Quitamos todo, ya que vamos a cambiar todo el panel. Por este lado también tenemos otra, la quitamos del lado que queramos. Ahí está, aquí tenemos otra pequeñita. Fijaros que es muy sencillo, simplemente la quitamos. Y ya con esto debería de salir la placa principal, así que con mucho cuidadito pues este plastiquillo ya sale también de aquí, simplemente tirándole, ¿vale? Le tiramos ahí un poquito hacia arriba, no tiene ningún misterio. Ahí está, le quitamos la pieza de los botones de encendido y botón de volumen. Y nada, ya lo que nos queda aquí es un último pequeño tornillo de color rosa. Lo quitamos también y tenemos cuidado, ¿vale? Tenemos mucho cuidado con esta pequeña piececita. Esta piececita pues está ahí puesta por si sacaban algún accesorio como en PSP, ¿vale? Lo ponemos ahí y lo guardamos. Una vez que ya está todo quitado, pues nada, ya con mucho cuidadito pues vamos a tirarle a la plaquita hacia arriba. Va cogida aquí por unos pequeños clips, ¿vale? Hay que tener cuidado, le empujamos un poquito para adentro. Y os digo que esto no tiene ningún misterio. Simplemente quitar una y poner otra. Ahora que la tenemos levantada, pues con mucho cuidado en la parte inferior vamos a ver que tenemos, como os digo, ahí abajo tiene una pequeña fajita que es la de la pantalla y tiene otra que conecta este lateral. Así que nada, vamos a quitar este lateral, que del mismo modo simplemente hay que quitarlo hacia arriba con mucho cuidadito. Ahí veis que ha saltado. Y aquí tenemos, ¿vale? Ahí está. Esto lo quitamos hacia atrás. Y como vemos ahí tiene lo que nos impide sacarla, que es la cámara. Pues con un poquito de cuidado la sacamos hacia arriba. Y ya con esto, fijaros qué sencillo, chavales. Con esto, quitando la fajita que tenemos debajo, con mucho cuidadito de no perder nada. Vamos a ver que no perdamos nada. Fijaros qué fácil. Ahí tenemos la fajita que se puede ver. Por el lado que a ti mejor te venga, pues nada. La quitamos. ¿Cómo va puesta esta fajita? No se aprecia bien, pero simplemente va puesta al igual que el de la batería. Simplemente va puesta. Hacemos un poquito de palanca hacia arriba y como vemos sale, ¿vale? Va simplemente ahí puesta. Pues nada, ya tenemos lo que sería la placa base. En el caso que tú quisieras cambiar la placa base, pues hasta aquí acabaría el tutorial. Guardamos esto, este plastiquito. Y nada, lo que nos queda son las dos placas, quitar los botones. Pues nada, estas dos plaquitas pues igual. Del mismo modo, le vamos a quitar de ahí los botones L y R para poder liberar la plaquita. Ahí está, tenemos una fuera. Y vamos a por la otra. Ahí tenemos la siguiente plaquita. Y ya nos quedaría pues nada, quitar el botón de encendido, que simplemente pues deslizamos un destornillador por debajo con mucho cuidadito porque lleva mucho tiempo puesto, va pegado. Ahí, mucho cuidadito, lo quitamos. Y ya pues nos quedaría quitar los botones. Los botones basta con sacarlos hacia atrás. Tendríamos las crucetas en este lado, los botones. Y aquí quedarían los joysticks. Así que nada, vamos a desatornillar los joysticks también, que es lo que nos queda nada más. Quitamos uno, el derecho. Quitamos el izquierdo. Ahí tenemos los botoncitos Select y Start.
Y ya tendríamos la placa totalmente libre, porque cuando la compramos vamos a ver que viene ya así, ¿vale? Esta es la nueva, como vemos tiene los logotipos tapados, no sé por qué, pero bueno, viene los logotipos tachados, bueno, será para evitar el tema de piratería y demás, aunque supuestamente es original, pero bueno, dándonos el uso nos sirve. Pues nada, nosotros simplemente, pues lo mismo que hemos quitado las piezas, pues las vamos a poner. Aquí tenemos la nueva y la vieja, ¿vale? Así que nada, la vieja la ponemos aquí. Y vamos a empezar a montar, al igual que hemos quitado la nueva. Así que nada, empezamos. Ponemos los mismos botones que hemos ido quitando, Select y Start. El joystick izquierdo lo volvemos a poner ahí. Le ponemos sus tornillitos, fijaros qué fácil es, ya solo montar. Aquí tenemos ya puesta la placa derecha, tenemos el botón L, el botón de power, pero antes de poner la placa izquierda hay que poner esta placa porque tenemos aquí la cámara, ¿vale? La tenemos aquí y va puesta en ese pequeño hueco, así que simplemente hay que conectar esa faja aquí, ¿vale? Daros cuenta para que lo vean bien, que esto es el paso más importante. Veis que tiene aquí, ¿vale? Por este lado, perdón, vemos que tiene aquí esta pequeña punta que está brillando ahora, que esto hace contacto con la chapa, así que es muy fácil y muy intuitivo de poner. Simplemente la sobreponemos y como bien podamos, pues la conectamos. Ahí está, una vez conectada la volvemos a su sitio, ponemos bien la camarita, viendo que no se nos quede nada guardado por ahí debajo, y simplemente ya es ir dejando caer sin pillar absolutamente nada, ¿vale? Con mucho cuidado. Ahí tendríamos, eso está ahí puesto. Ahora ponemos ya la placa izquierda, que también hay que simplemente dejar caer. La ponemos en su sitio, le buscamos los agujeritos. Ahí está, con mucho cuidado de no pillar nada debajo de la placa. Ahí está, ya va quedando poco, chavales. Ahora lo que vamos a hacer, antes de nada, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer pues es ir atornillando todas estas piezas. Bueno, chavales, pues ya tenemos todo atornillado y simplemente queda ir poniendo fajitas. He puesto esta primero porque me costaba un poquito más de trabajo y es la que he puesto. Y deciros, una forma de saber si la placa es nueva o no es porque los tornillos, cuando lo pones, cuesta mucho trabajo, y es porque el agujerito donde va el tornillo nunca ha sido usado. Entonces, si veis que todos los tornillos entran muy bien, es que esa pantalla es de segunda mano. Si todos los tornillos, perdón, le cuesta trabajo entrar, es porque es la primera vez que estamos poniendo el tornillo en el plástico y está haciendo, digamos, la tuerca en el propio plástico. Así que nada, me ha costado mucho ponerlo en todo. Además, si lo hacen ustedes, revisen una vez puesto todo, lo vuelven a apretar, ¿vale? Para que vean que todo queda bien. Y nada, pues vamos a poner la fajita que nos queda y seguimos. Y bueno, chavales, pues ya están todas las fajitas puestas, ¿vale? Recuerda, antes de montarla, si has quitado la del botón, ¿vale? Tenemos aquí una, la de la cámara 2, la del botón encendido 3, la del botón LUR, el 4, la de la placa, la otra grande de la plaquita, ¿vale? Esta de aquí, que son las dos, las mismas puntas.
esta de aquí grande y aquí igual, ¿vale? La de la plaquita. Ya por lo demás, pues no tiene ninguna más. Simplemente montar los botones L y R. Pero antes de nada, pues vamos a ponerle el plastiquillo este que no traía. Ahí está, ya está eso puesto. Y ahora queda pues los botones L y R. Simplemente los ponemos ahí puestos. Y sin haber mezclado los plastiquillos, pues nada, tiene ahí unas pequeñas muecas de plástico que simplemente hay que dejarla de caer encima. Y ya por último lo que quedaría es volver a poner la tapa que teníamos, ¿vale? Recuerden que tenemos que conectar aquí la batería y este pequeño clip. Es muy fácil, simplemente lo ponemos ahí, empujamos hacia abajo y ya quedaría puesto. La vamos a colocar. Y ahora pues nada, vamos, antes de atornillarla pues vamos a probar si funciona o no. Vamos al lío. Tenemos el botón azul y ahí tenemos, chavales, pantalla de PS Vita funcionando. Recuerden, aquí tenemos la pantalla rota, ¿vale? Ahí tenemos. Bueno, y esta consola pues nada, ya lo que quedaría sería pues liberarla, chavales, que la vamos a liberar. Y fijaros, ¿vale? Ha quedado bastante bien, bastante sencillo. Deciros que es la primera que hago, pero bueno, es muy fácil, simplemente seguir los pasos. Yo lo que voy a hacer es, ¿vale? Ahora voy a intentar, eso ya fuera de cámara, con el secador, darle aire a las pegatinas para poder ponerlas aquí nuevamente. Pero bueno, antes de eso, ¿vale? Voy a seguir y voy a terminar de atornillarlo. Vamos a volver a apagarla y como vemos el táctil funciona a la perfección. Así que nada, venga, termino de atornillarla. Y bueno, chavales, pues aquí tenemos, ¿vale? La PS Vita, como os digo, ha sido muy sencillo. No he echado mucho rato, lo que pasa es que he estado más pendiente de grabar y demás. Pero bueno, aquí tenemos la pantalla rota, como podemos ver, ahí sí se aprecia bien. Y nada, con unos simples pasos, quitar y poner, no hay que desoldar nada. Un poquito de paciencia, pues aquí tenemos la nueva consola. Ahora ya lo que me queda, como os dije, pues cambiar las pegatinas de abajo. Y nada, si me preguntan dónde compré la pantalla, bueno, pues la compré por eBay. Hay muchos vendedores, ¿vale? No te puedo recomendar ninguno en concreto, pero bueno, hay vendedores de España, del país donde tú vivas, y en unos pocos pasos y 30 euros máximo lo que se debería de pagar por la pantalla, contando que ya trae táctil, lógicamente por eso vale un poco más. Es lo que deberías de pagar, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les haya servido, de verdad. Me gustaría que le den un gran like al vídeo, ¿vale? Más que nada por la edición que lleva, el trabajo que ha costado y demás, porque estamos acostumbrados a otro tipo de vídeo, pero bueno. Desde aquí, pues nada, espero todo el apoyo máximo, de verdad, le dejen su gran like, gracias a todos los que se quedan hasta el final del vídeo. Y nada, chavales, si lo puedes hacer tú, pues no le pegas a nadie. Si te sientes agradecido con todos mis vídeos, pues nada, aquí tienes siempre mi PayPal, en la descripción de todos mis vídeos, y se agradece cualquier apoyo, cualquier ayuda. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.